y matemáticas y más. Educación cívica. Derechos humanos, concepto y características. Derechos fundamentales de la persona y la Constitución Política del Perú. Garantías constitucionales en el Perú. Convención sobre los Derechos del Niño. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Carta de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos económicos, sociales y culturales. Derechos civiles y políticos. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Corte de la Haya y el Pacto de San José. Organismos de protección y promoción de los DDHH en el Perú. 1. Derechos humanos. Los derechos humanos son garantías esenciales de la que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. ONU, 2015. 1.1. Características de los derechos humanos. Y matemáticas y más. 1.2. Clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La clasificación de carácter histórico se basa en el reconocimiento cronológico de los derechos humanos por parte de un orden jurídico internacional. Según este enfoque se clasifican en 3 generaciones. Los derechos humanos según generaciones. Generación contexto histórico ámbito incluyen. Primera. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada durante la Revolución Francesa 1789. Estados Unidos los incorpora en su Constitución Política. La Declaración de Derechos entró en vigencia el 15 de diciembre de 1791. Derechos civiles y políticos. Derechos individuales. Derecho a la vida e integridad física. A la libertad de opinión, de conciencia y de religión. A la nacionalidad. A elegir y ser elegido. A la propiedad. Segunda. Desde fines del siglo XIX como producto de los conflictos sociales y laborales derivados de la Revolución Industrial. Derechos económicos, sociales y culturales. Derechos colectivos. Derecho al trabajo. A la seguridad social. A un salario justo. Al derecho de huelga. A la sindicalización. A la educación. Al descanso. Tercera. Después de la Segunda Guerra Mundial con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Argel, 1976. Derecho de los pueblos o derechos de la solidaridad. Derechos colectivos. Derecho a la paz. A la libre determinación de los pueblos. Al medio ambiente sano. Al patrimonio común de la humanidad. Algunos expertos sostienen que tenemos derecho a la sociedad de la información en condiciones de igualdad, al uso del espectro radioeléctrico, a la autodeterminación informativa y seguridad digital, a la libre expresión por medios informáticos, entre otros, y son los de cuarta generación. Y matemáticas y más. 2. Derechos fundamentales de la persona y la Constitución Política del Perú. El Estado es la institución que garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de todos. El capítulo 1 de la Constitución Política del Perú contiene los derechos fundamentales de la persona.
sin duda se dirige a dar relevancia a la persona humana, a la que la Constitución le concede el primer lugar de atención. Artículo 1 grado. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2 grados. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Art. 2, inciso 1. Derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Derechos a la libertad. Individual a elegir el lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional, a salir del territorio nacional y entrar en él. Intelectual a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Civil a reunirse pacíficamente sin armas, a asociarse, a constituir fundaciones sin fines de lucro, a la inviolabilidad del domicilio. Espiritual a la conciencia y a profesar una religión, al ejercicio público de las confesiones. Económica a la propiedad y a la herencia, a trabajar libremente, con sujeción a ley. Seguridad personales. A ser considerado inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y matemáticas y más. 3. Protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales. En sociedades democráticas, el Estado es la primera institución obligada a respetar y garantizar los derechos humanos. El artículo 200 de la Constitución Política del Perú describe las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales procede. Acción de habeas corpus. Ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Acción de amparo. Contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, excepto los que son protegidos por los procesos de habeas corpus y habeas data. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Acción de habeas data. Contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a la información requerida y recibida de cualquier entidad pública, exceptuándose las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Contra los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, que suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Estos derechos están referidos en el artículo 2 grados, en los incisos 5 y 6. Acción de inconstitucionalidad. Contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 50, y 7 de la Constitución, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Acción popular por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Acción de cumplimiento contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. El Tribunal Constitucional conoce, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad y en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, acción de amparo, habeas data y la acción de cumplimiento. Y matemáticas y más. 4.
Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y está destinada exclusivamente a todo niño. La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. La Convención define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas. El derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño son matemáticas y más. 5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada por la Tercera Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París. Se trata de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos en el mundo que surgió a raíz de los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un entendimiento común de los pueblos del mundo en todo lo concerniente a los derechos inalienables e inviolables de todos los seres humanos y constituye una obligación para los miembros de la comunidad internacional. Consta de 30 artículos que incorporan tanto a los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Lista resumen de los derechos humanos. 1. Todos nacemos libres e iguales. 2. Todo el mundo tiene derecho a estos derechos y libertades. 3. Derecho a la vida, libertad y a la seguridad de su persona. 4. Nadie será sometido a la esclavitud o a la servidumbre. 5. Nadie será sometido a tortura. 6. Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. 7. Todos somos iguales ante la ley. 8. Todo el mundo tiene derecho a defenderse ante los tribunales. 9. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente ni desterrado. 10. Derecho a un juicio justo. 11. Derecho a la presunción de inocencia. 12. Derecho a la intimidad. 13. Derecho a la libertad de movimiento. 14. Derecho de asilo y disfrutar de él. 15. Derecho a la nacionalidad. 16. Derecho al matrimonio. 17. Derecho a la propiedad. 18. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 19. Derecho a la libertad de expresión. 20. Derecho a la libertad de reunión. 21. Derecho a participar en el gobierno de su país. 22. Derecho a la seguridad social. 23. Derecho al trabajo. 24. Derecho al descanso y disfrute del tiempo libre. 25. Derecho a un nivel de vida adecuado. 26. Derecho a la educación. 27. Derecho a la cultura. 28. Derecho al orden social. 29. Derecho a las libertades y al respeto de la comunidad. 30. Derecho a que estos derechos no sean suprimidos. No sean reprimidos en ninguna circunstancia. La Carta de las Naciones Unidas es la base para la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde se establece el conjunto de derechos reconocidos internacionalmente y con mecanismos para su protección y promoción. Matemáticas y más. 6. La Carta Internacional de Derechos Humanos. Los pactos internacionales son jurídicamente vinculantes. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es voluntario. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. París, 10 de diciembre de 1948. Conjunto de derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales que deben disfrutar todas las personas de todos los países. El Perú aprobó la Declaración de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959, por resolución legislativa 13.282,
la que concedió a la Declaración el carácter de texto legal. Derechos civiles y políticos. Derechos de libertad. Reconoce los derechos civiles, políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Reconoce los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. Fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Derechos económicos, sociales y culturales. Obligaciones de deuda. El primer artículo de cada pacto internacional afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que, según este derecho, tienen libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. Y matemáticas y más. 7. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos. 7.1. La Corte Internacional de Justicia. Es características. El órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. Establecida por la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Institución cuya sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, e incluye a todos los miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es lograr el arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. Está integrada por 15 magistrados elegidos por el Consejo de Seguridad y ratificados por la Asamblea General de la ONU. Ninguna persona individual puede recurrir a la Corte. Su estatuto es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia. El expresidente del Perú, Dr. José Luis Bustamante y Rivero, fue miembro de la Corte entre 1961 y 1970 y presidió la Corte entre los años de 1967 y 1969. Y matemáticas y más. 7.2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José. Fue suscrita en establece 1969 y entró en vigencia en 1978. Cuenta con la. Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Art. 1 grados. La obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Art. 26 grados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CID. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones. Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los DDHH. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado parte. Su sede está en Washington, D.C. y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA. Es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos.
La Corte ejerce función jurisdiccional, además, atiende consultas de los Estados miembros. Solo los Estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso de violaciones de derechos humanos, es necesario que sean agotados los procedimientos en la Comisión IDH. El fallo de la Corte es definitivo e inapelable. Está compuesta por 7 jueces. Su mandato es de 6 años, pero pueden ser reelegidos por una sola vez. Su sede está en la ciudad de San José, en Costa Rica. IMAT Matemáticas y más. 8. La Carta Democrática Interamericana. Fue firmada en Lima el 11 de septiembre de 2001 en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La puesta en vigencia fue un paso trascendental para la prevención y procesamiento de crisis democráticas en la región. La Carta Democrática tiene 2 aspectos esenciales: una definición sustantiva de la democracia, mecanismos diseñados para prevenir y /diagonal o responder, en su caso, a afectaciones a la democracia. La Carta Democrática resalta la interrelación e interdependencia entre la democracia y las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Campos de acción de la Carta Democrática Interamericana. Político. Compromiso de los gobernantes de cada país para con la democracia, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. Histórico, recoge los aportes de la Carta de la OEA. Sociológico, expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia. Jurídico. Fue expedida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional. IMAT Matemáticas y más. 9. Organismos que promueven la protección de los derechos humanos en el Perú. En el caso peruano, además de los organismos autónomos del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, etc., existen otros organismos que también contribuyen con la defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH. Es una coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú. Actualmente, 82 organizaciones en todo el país conforman la CNDDHH, como, por ejemplo, Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. Es una organización no gubernamental cuyo objetivo principal es defender los derechos humanos en todas sus vertientes y en todos los lugares, velando por el cumplimiento de los derechos ya proclamados y promoviendo el reconocimiento y garantía de los que todavía no estuvieran formalmente reconocidos. Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ASONED, es una organización que trabaja en todo el Perú, con el propósito de seguir combatiendo el racismo, la discriminación y la pobreza afrodescendiente, mediante la participación activa y efectiva en el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos humanos de la población negra peruana. Amnistía Internacional Sección Peruana contribuye a la defensa de los DDHH en Perú con voluntarios y donantes. Movimiento Manuela Ramos es uno de los colectivos feministas que defienden derechos de las mujeres como la salud reproductiva, equidad de género, entre otros. IMAT Matemáticas y más. Anexo 1. Algunos derechos protegidos por el habeas corpus y la acción de amparo. Derechos protegidos por habeas corpus. A la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. A no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. A no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme. A no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Al derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar, salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o de sanidad. A no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez,
o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. A no ser detenido por deudas. A no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República. A ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad, policial u otra, sin excepción. También procede el habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Derechos protegidos por acción de amparo. A la igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otra índole. Al ejercicio público de cualquier confesión religiosa. A la información, opinión y expresión. De reunión. Al honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes. De asociación. Al trabajo. A la sindicación, negociación colectiva y huelga. A la propiedad y herencia. De participación individual o colectiva en la vida política del país. A la nacionalidad. A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos. A la seguridad social. De un remuneración y pensión. A la salud. Y matemáticas y más. Ejercicios. 1. Un candidato a la presidencia de la República, durante su campaña política, señaló que, en un eventual gobierno, trabajaría para la población en general a fin de que puedan alcanzar una vida digna. Para cumplir este propósito, el candidato promete más puestos de trabajo, el acceso a la salud y educación de calidad. De lo descrito, ¿qué característica de los derechos humanos se menciona explícitamente? A. Imprescriptibilidad. B. Inviolabilidad. C. Interdependencia. D. Inalienabilidad. 2. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuestionó al Consejo Regional del Cusco por emitir una ordenanza regional que declaró lo siguiente: es necesidad pública la priorización de la contratación de mano de obra regional local. Esta norma, según el Ministerio, atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Identifique la garantía constitucional que interpondría el Ejecutivo. A. Acción de amparo. B. Acción de inconstitucionalidad. C. Acción popular. D. Acción de cumplimiento. 3. La Carta Internacional de Derechos Humanos es la suma de un conjunto de instrumentos proclamados por las Naciones Unidas en diversos momentos. Con respecto a los documentos que la integran, identifique el valor de verdad, VOF, de los siguientes enunciados. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un conjunto de orientaciones, por lo que tiene el rango de acuerdo internacional. 2. En el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce el derecho de las personas a trabajar libremente. 3. Nadie estará sometido a esclavitud, servidumbre y ejecutar trabajos forzosos contemplado en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. 4. Los dos pactos internacionales son independientes a la Declaración Universal, porque contemplan facultades distintas a las de este documento. A. FVVFB, FFVVC, VFFVD, VVVF. 4. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que refuerza la defensa activa de la democracia representativa. Dentro de ese marco, identifique los enunciados correctos relacionados con este documento internacional. Y se aplica como solución a una crisis económica que vive un determinado país de la región. 2. Ante un golpe de Estado, la OEA asume una función transitoria de gobierno mediante sus comisionados. 3. Permite que los estados busquen respaldo de otros países para restablecer la democracia y su sistema constitucional. 4. Se adopta la democracia como un derecho, con mecanismos preventivos para evitar que se interrumpa. A. 3 y 4b, y 2c, y 3d, 2. Y matemáticas y más.